Bien, bueno, pues estamos aquí de regreso en este tercer bloque de esta mesa de análisis con el doctor José Luis de la Cruz y el maestro Pedro Tello Villagrán. Doctor José Luis de la Cruz, si me permites, quisiera retomar en la participación anterior que tuviste respecto del empleo, la precariedad y sobre todo la preocupación por los indicadores de pobreza laboral. En este año 2021 se impulsó esta reforma en materia laboral que es la llamada ley outsourcing. Entre otras cosas, si bien no me fallan las cifras, alrededor de 4 millones de personas involucradas en esta llamada subcontratación. ¿Qué tanto recompondrá hacia el mediano plazo esta medida de haber regularizado el outsourcing, el mercado laboral y quizás su precariedad en materia, por ejemplo, de prestaciones? Digamos que es necesario garantizar que los trabajadores reciban las prestaciones y las remuneraciones a las que por ley tienen derecho. Es decir, al final del día el bienestar de la población depende fundamentalmente del ingreso que obtienen por el trabajo que desempeñan en la economía. Yo creo que eso es algo que se debe de impulsar. Sin embargo, a mí me parece que pensar que regularizando el outsourcing se va a solucionar los problemas de una precarización laboral, me parece que sería insuficiente. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un análisis del mercado laboral mexicano, lo que vemos es que cerca del 56% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, es decir, no tienen acceso a todas las prestaciones. Y muchos de ellos se encuentran en pequeños negocios, en los micronegocios, en las pequeñas empresas, muchas de las cuales fueron generadas para solventar los efectos de las reiteradas crisis que el país ha enfrentado en los últimos 40 años y que se han potencializado en los últimos 3. ¿Esto qué implica? Que en realidad garantizar tener un mercado laboral sano parte por garantizar que las empresas que dan el empleo tengan la salud financiera y la capacidad de poder pagar bien. ¿Esto qué implica? Que en realidad, además de regularizar el outsourcing, que eso me parece es positivo, tendría que estarse trabajando en programas de fomento y de desarrollo para microempresas, para pequeñas empresas y aún para las medianas y grandes. En segunda instancia, tendría que estarse planteando que las prestaciones de ley garanticen un nivel mínimo de bienestar. Si hoy nosotros revisamos las líneas de bienestar que maneja el Coneval, lo que vamos a ver son cuestiones en que si tú consumes 250 mililitros de agua, ya superas esa línea. Si consumes otro tanto de leche al día, ya superas esa línea. Es decir, al final del día, lo que tenemos que garantizar es que en realidad la remuneración que se obtiene en el mercado laboral sea lo suficiente para realmente dar un nivel satisfactorio de vida. Y por otro lado, que el empleo no sean condiciones críticas de ocupación, que básicamente lo que están reflejando ahorita, 1 de cada 4 mexicanos se encuentra en esa situación, es que se tiene que trabajar más de 48 horas y no se reciben más de 2 salarios mínimos, o no se alcanza a trabajar el mínimo de 48 horas a la semana. Es decir, tenemos una polarización en donde se trabaja mucho y se recibe poco ingreso, o se trabaja muy poco y evidentemente se tiene un mal ingreso. Entonces, además del outsourcing, a mí me parece que tiene que trabajarse en fortalecer al sistema productivo, que es el que debe de estar en capacidad de generar buenos empleos. Sí, y aquí, Pedro, justamente cuando José Luis se refiere a este fortalecimiento del sector productivo y en consecuencia la productividad de la mano de obra, no podemos dejar de referirnos a los salarios. Y como sabemos, bueno, pues los salarios mínimos para 60 oficios y profesiones que están en esa tabla general de salarios mínimos, esos 15%, esos 20% que han pasado en los 2 años que han transcurrido, pues han impactado más al que gana el salario mínimo, pero el que gana arriba del salario mínimo no recibe esos incrementos. Estas correcciones que se están dando en los salarios, también los contractuales, ¿cómo impactan, al menos en el corto plazo, desde tu ángulo de análisis, en los costos de esas microempresas que pagan justamente esos salarios mínimos? Hay un par de impactos que vale la pena tomar muy en cuenta. El primero de ellos es efectivamente el efecto que tendrá el incremento de más de 20% al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo,
sobre las estructuras de costos de empresas que están al mismo tiempo enfrentando incrementos en los costos por los combustibles que utilizan, energía eléctrica, gasolinas o diésel, incremento en los costos de las materias primas que adquieren para el ensamble de productos, y a esto se agregarán al mismo tiempo los incrementos en los costos salariales. Así que tenemos empresas ubicadas en la base de la pirámide productiva de nuestro país que están siendo asediadas por un incremento en los costos de operación que las va a obligar a dos cosas. Uno, o a transferir al precio final del producto este incremento en los costos con el consecuente impacto que esto va a tener sobre la inflación, o a tener que sacrificar su ya de por sí reducido margen de utilidad para tratar de absorber parte de esos costos en ascenso y evitar que por un aumento en los precios la demanda o la venta de sus productos salga del mercado en función de una competencia mucho más intensa y un consumidor que estará prefiriendo, en condiciones como las que prevalecen hoy en día en el mercado mexicano, decidir qué comprar en función del menor precio, no así de la mejor calidad o simple y sencillamente de la costumbre en lo que a la selección de cierto tipo de productos se refiere. Así que el primer impacto que tenemos apunta sobre los costos de operación de las empresas, lo que dificultará sobre todo la capacidad de mantenerse a flote de buena parte de la planta productiva que está en la base de la pirámide de la actividad económica nacional. Pero hay un segundo impacto que también es muy importante, y ese tiene que ver precisamente con la insuficiencia con la que la política salarial está alcanzando a mantener los estatus de bienestar de la población mexicana, que depende no del salario mínimo, sino de niveles salariales superiores. Dos datos solamente para ubicar en su justa dimensión de qué estoy hablando. El último estudio sobre la composición de la clase media en México habla que se han perdido 6.200.000 personas, dejaron el estatus de clase media para incorporarse finalmente a la clase que, digamos, podríamos denominar como clase popular. Hablamos de trabajadores por su cuenta, hablamos de empleados que tenían niveles de mandos intermedios en empresas de tamaño mediano y grande, que finalmente, frente a un mercado laboral que está muy exigido por cuanto a la demanda de puestos de trabajo y muy poca oferta de puestos de trabajo disponibles, lo que está provocando es que los salarios tiendan a concentrarse en el piso de la estructura salarial de nuestro país, lo que sin duda alguna va a provocar que las capacidades del mercado mexicano para recuperarse en función del poder adquisitivo de quienes antes tenían un estatus salarial mejor al que pueden aspirar ahora, vayan haciendo cada vez más difícil, más lenta y más complicada la propia recuperación de la actividad económica nacional. Así que la política salarial seguida hasta este momento, si bien apunta hacia la recuperación del salario mínimo, genera problemas importantes para empresas que no tienen apoyo gubernamental y al mismo tiempo compacta la estructura salarial para quienes han salido del mercado de trabajo y no han podido reincorporarse a él con un nivel salarial y con un empleo lo suficientemente estable y yo diría remunerado. Vaya. Oh, finalmente en este bloque, mi querido doctor José Luis de la Cruz, perdón, en materia de la empresa productiva del Estado, porque incluso hoy, 28 de diciembre, fue tema en la mañanera, Petróleos Mexicanos. ¿Qué te parece la presentación de este decálogo de recuperación que pretende alcanzar Petróleos Mexicanos? Yo creo que la mejor manera de evaluar cómo ha venido desempeñándose tanto Pemex, y podemos ampliarlo a Comisión Federal de Electricidad, son los resultados que se han obtenido en su modelo de negocios durante justamente los últimos 3 años. Y lo que estamos observando es de que a pesar de que se están destinando más recursos hacia la empresa del Estado, a pesar de que se tienen objetivos de tener mayor extracción, no se está logrando. Es decir, los resultados, lo que hablábamos hace unos momentos sobre la efectividad del manejo de las finanzas públicas y de las políticas públicas, lo podríamos ampliar. Fundamentalmente lo que nos presenta es de que Pemex está teniendo dificultades para poder lograr esos objetivos de extracción de petróleo, de extracción de gas. De hecho, si revisamos los indicadores de actividad industrial, la caída del sector clasificado como minería dentro de donde está petróleo y gas, lo que estamos viendo es una tendencia a la baja. Y en ese sentido, a mí me parece que
este decálogo, pues que va a tener que tener mucho cuidado es en realidad de lograr los resultados, porque de otra manera los recursos financieros que se están empeñando en ese sector, lo que podría observarse a lo largo de los siguientes años es que no fueran lo suficientemente productivos y que entonces el país deje de estar destinando esos recursos a otras alternativas, como por ejemplo energías limpias o como por ejemplo la construcción de infraestructura en tecnología digital, que permita tener una industrialización moderna, y al destinarlo a Pemex, pues podría estar dejando pasar esa oportunidad si los resultados no se obtienen. Sí, Pedro, en ese sentido, bueno, pues también en esta segunda parte, sobre todo del año, Petróleos Mexicanos ha recibido estas llamadas aportaciones del gobierno federal, tomando del presupuesto partidas que incluso no estaban previstas para ir redocumentando deuda, meterle oxígeno a Petróleos Mexicanos. ¿Es suficiente eso o va a que meterle todavía más? No, es evidente que este plan de negocios que ha presentado Petróleos Mexicanos coloca a la empresa productiva del Estado, ahora sí, en el centro del radar de la atención de los analistas internacionales, porque saben que finalmente la magnitud del esfuerzo presupuestal que ha realizado el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, reduciendo el monto de las contribuciones de Pemex al erario público, ayudando al refinanciamiento de la deuda de la petrolera, inyectándole recursos para sus costos de operación y al mismo tiempo fortaleciendo sus programas de inversión. Y todo esto ha sido insuficiente hasta este momento, a mediados ya de la presente administración. Bueno, pues esto coloca finalmente a Pemex frente, yo diría, a lo que podríamos señalar sería la batalla final para acreditar que efectivamente su plan de negocios podrá sacar a flote buena parte de sus capacidades de operación, o estaremos frente a la inminente rebaja en la calificación, que tendría evidentemente un impacto relevante también sobre el monto de la deuda soberana de nuestro país. Así que Pemex acaba de presentar el decálogo de acciones que van a determinar en buena medida si el esfuerzo que se ha realizado por parte del gobierno federal, dejando de lado incluso el apoyo a otras áreas de inversión que son tan importantes para la economía mexicana, será suficiente o no, y si efectivamente habrá capacidad operativa desde la Petrolera Nacional para poder recuperar los niveles de producción, para poder mejorar sus capacidades de exploración, sus niveles de productividad y sobre todo de generación de flujos de caja para atender costos de operación y al mismo tiempo el servicio de una deuda que es francamente impagable en los términos bajo los cuales se encuentra en este momento. Sí, amigos míos, José Luis, Pedro, sin duda que con esta claridad que ustedes empatizan obviamente con nuestra audiencia, nos hace entender en cuentas claras estas problemáticas tan diversas por las cuales atraviesa nuestra economía, la economía de las personas y desde luego también de las familias. Así que vamos a un último corte para cerrar con un broche de oro de antología en esta mesa de análisis 2021-2022. Muchas gracias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.